Chiquillos y chiquillas, esta es la segunda parte de la clase de hoy que no se las pude, o sea, se las hice delante, pero no quedó grabada por error mío, así que la voy a hacer ahora. Déjenme correr un poco para atrás esto. Ahí, ya. Y esta parte, en la primera parte habíamos visto aplicaciones de la ley de Ampère para calcular campos magnéticos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver fuerza y torque. Déjenme. A ver, ¿qué está pasando acá? Nada, ya. Entonces, la idea acá es poder dos cosas. Primero, poder calcular la fuerza entre dos circuitos, ¿ya? Entre dos circuitos. Y lo otro va a ser calcular el torque que siente un circuito debido a la presencia de un campo, ¿ya? Debido a la presencia de un campo, ¿ya? Entonces, la idea es que lo que nosotros hemos visto es que si yo tomo un pedacito de un circuito que lleva una corriente I, ¿ya? Entonces, nosotros vimos hace un par de clases atrás que la fuerza por unidad de largo de ese pedacito de circuito estaba dado por la corriente cruz B, donde B es el campo magnético y la corriente es simplemente igual a un número I multiplicado por un vector unitario que me determina el sentido en el cual yo estoy midiendo esa corriente. Es decir, si yo tengo una corriente, un circuito como esto, como eso, ¿cierto? Entonces, mi tangente, mi tetongo, digamos, sería eso de ahí, ¿ya? Ahora, uno elige su tetongo, porque yo podría haber elegido el tetongo para el otro lado, yo podría haber elegido el tetongo para allá, ¿cierto? Pero esa elección es arbitraria, ¿ya? Pero una vez que uno elige, por ejemplo, que el tetongo va para este lado, entonces ahí uno sabe que es lo que uno entiende por corriente, o por I, es la corriente que va para ese lado, ¿ya? Es decir, la dirección a lo largo de la cual yo recorro mi curva es arbitraria, pero una vez que la elijo, mi corriente, tengo que tener conciencia de que es la cantidad de carga que fluye por unidad de tiempo en esa dirección, ¿ya? Lo cual puede ser positivo o negativo, porque la carga puede estar fluyendo efectivamente en esa dirección, o podría estar fluyendo para el otro lado, ¿ya? Dicho eso, entonces yo podría escribir mi diferencial de fuerza como, como I por dl tetongo cruz B, ¿ya? Y este dl tetongo es un diferencial de longitud a lo largo de mi curva que multiplicado por mi tetongo se me transforma en un diferencial de desplazamiento. Es decir, a esto yo lo puedo entender como un diferencial de desplazamiento a lo largo de la curva, el cual si yo lo recorro completo, es decir, si lo integro, voy a volver al punto inicial, porque es una curva cerrada, ¿ya? Entonces eso quiere decir que yo puedo escribir mi df como I dr cruz B, ¿ya? Entonces esa sola expresión, bueno, simplemente agregando que este I es la corriente a lo largo de dr, ¿ya?
Entonces, con eso, yo puedo, ya tengo el diferencial de fuerza, entonces puedo encontrar la fuerza total que se ejerce sobre mi circuito. ¿Ya? Entonces la fuerza total va a estar dada por una integral, perdón, va a ser I por una integral sobre una curva cerrada de dr cruz B. ¿Ya? Y, por ejemplo, esto al tiro les voy a tirar voy a decir las cosas en esta clase grabada un poquito distinto a como se las dije antes, pero es básicamente lo mismo. ¿Ya? Al tiro les voy a dar un ejemplo bien, bien especial. Pues, ¿qué pasaría si B es igual a un B0 que no depende del espacio, es decir, homogéneo? ¿Ya? Es decir, tenemos un circuito donde corre una corriente que la vamos a medir para este lado, ¿ya? Y tenemos un campo magnético que es el mismo en todas partes. ¿Ya? En ese caso, la cosa se simplifica bastante. ¿Por qué? Porque si el B no me depende de R, es decir, esta dependencia en R no está, ¿ya? Entonces yo puedo decir que F es igual a I por una integral de curva cerrada de dr cruz un B0. Es decir, básicamente lo que estoy haciendo es sacar para afuera el B0, para afuera la integral, aprovechando el hecho que B0 no depende de R. ¿Ya? Y al hacer eso, lo que obtengo es una integral cerrada de una cantidad que es un diferencial perfecto, es decir, mi integrando es un diferencial. ¿Ya? ¿Y el diferencial de qué? Del vector posición. Quiere decir que esta integral es la suma de las variaciones de mi vector posición a lo largo de qué? A lo largo de una curva cerrada. Entonces, por ejemplo, si yo parto acá, y este es mi vector posición R, ¿ya? Y voy sumando los DDR que tengo a lo largo de la curva, es decir, cada una de estas flechitas chicas es un DDR distinto, voy sumando y voy obteniendo, cada vez que voy sumando voy cambiando mi vector posición, pero si lo hago a lo largo de toda mi curva, llego a el mismo vector posición original. Es decir, la suma de mis DDRs a lo largo de toda la curva me da 0. ¿Ya? Y la suma de mis DDRs a lo largo de toda la curva cerrada es exactamente lo que está entre paréntesis acá, porque es una integral de los DDR, es decir, una sumatoria de los DDR a lo largo de una curva cerrada. Por lo tanto, esto es 0. ¿Ya? Entonces, primer resultado curioso, digamos, que es importante tenerlo en mente como para ir ganando intuición de cómo funciona esto de las fuerzas magnéticas, es que si yo tengo un circuito en presencia de un campo uniforme o homogéneo, llamémoslo uniforme de 0, entonces la fuerza que actúa sobre ese circuito es 0. ¿Ya? Ahora, ¿significa esto que el campo magnético entonces no le hace nada al circuito? Y la respuesta a esa pregunta es que no. ¿Por qué? Porque yo podría imaginar una situación en la cual las fuerzas netas sobre un cuerpo son 0, pero las fuerzas netas podrían igual hacer que ese cuerpo girara, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, si la fuerza neta sobre un cuerpo es 0, nosotros sabemos de mecánica que eso implica que el centro de masa de ese cuerpo no va a acelerar. Entonces, si yo le aplico una fuerza neta a este cuaderno que es 0, entonces el cuaderno se va a quedar ahí. Pero yo podría aplicarle una fuerza a este cuaderno, una fuerza neta igual a 0,
pero yo todavía podría hacer girar el cuaderno, ¿ya? Si hago eso, la fuerza neta sigue siendo 0, porque la fuerza neta es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Y en este caso yo no estoy acelerando el centro de masa. El centro de masa está donde mismo, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza neta es 0, sin embargo, igual lo estoy haciendo girar, ¿ya? Entonces, lo mismo ocurre con las fuerzas magnéticas. Las fuerzas magnéticas pueden hacer girar a un cuerpo, aun cuando la fuerza neta magnética que está actuando sobre ese cuerpo, en este caso, cuando digo cuerpo me estoy refiriendo a este circuito o a este circuito, aun cuando la fuerza neta es 0, ¿ya? Así que para poder cuantificar y verificar que eso es cierto, tenemos que ir a no solamente calcular fuerzas sobre el circuito, sino que también calcular torques, ¿ya? Y eso vamos a hacer en unos minutitos más, pero antes de eso, quería generalizar un poquito más esta expresión para las fuerzas sobre el circuito, tratando de tomar en cuenta qué es lo que está causando este campo magnético. Porque los campos magnéticos, como ustedes ya vimos, como nosotros ya vimos, se deben a corrientes. Entonces, esas corrientes típicamente ocurren en otro circuito, en un circuito distinto a este. Entonces sería interesante poder obtener una expresión para la fuerza que siente este circuito debido a la corriente que pasa por otro circuito, ¿ya? Entonces, antes de meternos en el tema del torque, veamos primero qué pasaría con esta fuerza si la calculamos a partir de las corrientes que pasan por otro circuito, ¿ya? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cómo calculamos F si es que en vez de conocer BDR, conocemos la corriente que pasa por el circuito que da origen a B? ¿Ya? Y para contestar esa pregunta, tenemos que ir a la ley de Biot-Savart. ¿Se acuerdan que la ley de Biot-Savart nos decía cómo calcular el campo magnético dado la corriente que pasaba por algún circuito? ¿Ya? Entonces, Biot-Savart nos dice que BDR es igual a mu sub 0 sobre 4pi por I'. ¿Por qué le llamo I' a este? Porque yo ya estoy ocupando el I para denominar la corriente que pasa por el circuito que está sintiendo la fuerza, ¿ya? Ahora me estoy refiriendo al circuito que está generando el campo, ¿ya? Y, por supuesto, no tienen por qué ser las dos corrientes iguales, por eso a la del circuito que genera el campo le puse I' como nombre para la corriente, ¿ya? Y esto nosotros ya lo vimos, y daba entonces I' por una integral sobre un circuito cerrado, DDR' cruz R menos R' dividido por módulo de R menos R' al cubo. ¿Ya? Entonces, este es el campo en R, por lo tanto la integral debe llevar un R donde lleva acá y acá abajo, y la integral es sobre R', que vendría siendo la posición sobre el circuito que está generando el campo. Al vector posición de cada punto de ese circuito le llamamos R', ¿ya? Y la corriente I' entonces es la corriente que fluye por ese circuito, pero es la corriente que fluye a lo largo de R', perdón, a lo largo de DDR'. Entonces, corriente en la dirección de DDR'. ¿Ya? Entonces, con eso, tenemos una expresión más general para la fuerza sobre un circuito, que sería entonces
mu sub 0 sobre 4pi i prima por ahora una doble integral cerrada de ddr cruz paréntesis ddr prima cruz r menos r prima, todo dividido por módulo de r menos r prima al cubo. ¿Ya? Entonces, esa es la expresión genérica. ¿Ya? Y en este caso, obviamente, no estamos haciendo la suposición de que el campo es uniforme, ¿cierto? Porque estamos hablando de un campo cualquiera generado por un circuito cualquiera. ¿Ya? Entonces, en el caso más general, la corriente sobre el circuito que porta una corriente I, perdón, la fuerza sobre un circuito que porta una corriente I va a estar dado por esta expresión, donde el campo está producido por el otro circuito que porta una corriente I', ¿cierto? Y que lo podemos calcular usando la ecuación de Biot-Savart, ¿ya? Entonces, con eso tenemos una expresión general que podemos usar en otro tipo de problemas, pero ahora volvamos a este problema bien simple que les planteé, en el cual el campo era uniforme. En ese caso vimos que la fuerza neta sobre el circuito era 0, ¿cierto? Entonces ahora digamos, bueno, vamos un pasito más allá y preguntémonos por el torque, porque el torque en una de esas sí existe y hace cosas interesantes sobre ese circuito, ¿ya? Entonces, vamos al torque. Entonces partamos con la expresión general para el torque, que es que si yo tengo un circuito, el torque sobre ese circuito, y esto lo aprendimos en mecánica, ¿no? Que en el fondo el torque sobre un sistema de partículas es la suma de los torques que están actuando sobre cada una de las partículas, ¿cierto? Entonces, en este caso, uno puede concebir este circuito como muchas partículas, cada una de ellas siendo un pedacito del circuito. Entonces tengo una partícula acá, otra partícula acá, ¿cierto? Y así, juntando partículas con partículas, voy generando mi circuito, ¿ya? Entonces, para poder entender cuánto vale el torque total, tengo que saber cuánto vale el torque sobre cada una de esas partículas y luego sumarlo, ¿cierto? Eso es lo que aprendimos en mecánica. Entonces, el torque sobre cada una de esas partículas va a ser un torque infinitesimalmente chico, porque cada una de esas partículas las vamos a concebir como partículas infinitesimalmente chicas, es decir, tracitos del circuito infinitesimal, de largo infinitesimalmente pequeño, ¿ya? Entonces, a ese torque le vamos a llamar ddt, ¿por qué? Porque es chico, ¿ya? Y ese va a estar dado por la posición de ese pedacito chico, producto cruz, la fuerza que está actuando sobre ese pedacito chico, que sabemos que tiene que ver con el largo, porque se acuerdan que nosotros vimos que la fuerza por unidad de largo era una cosa constante, era una cantidad macroscópica. Entonces, si uno tomaba un pedacito chiquitito de circuito, iba necesariamente a tener una fuerza chiquita actuando sobre él, ¿cierto? Entonces, no, lo que tengo que poner acá es esa fuerza pequeñita actuando sobre este pedacito pequeñito, ¿ya? Ahora, esa fuerza pequeñita también la mencioné al principio de esta media clase, de esta mitad de clase, y estaba dado por la corriente de R cruz B, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que ddt, o de tau mejor dicho, es igual a la corriente por R cruz dr cruz B. ¿Ya? Y por lo tanto, ahora yo puedo usar lo que les dije recién, porque en el fondo el torque sobre un sistema de partículas es la suma de los torques sobre cada una de las partículas. Quiere decir entonces que el torque sobre el circuito es la suma de los torques sobre cada pedacito de circuito, es decir, la integral de d de tau, ¿cierto? Entonces, tau es igual a la integral de d de tau, que a su vez es I por la integral
dr cruz dr cruz b. ¿Cierto? Y acá, para poder expresar esto de una manera más o menos simple, vamos a ocupar, porque esto en el fondo es un doble producto cruz, ¿no? Entonces vamos a ocupar una propiedad de los productos cruz dobles, que es la siguiente, que si yo tengo A cruz B cruz C, eso es igual a B por el producto punto entre A y C, menos C por el producto punto entre A y B. ¿Ya? Entonces con esa, que es una relación matemática válida para cualquier vector, yo puedo expresar y torque el término de dos pedacitos, que los voy a poner acá. Entonces me queda que el torque sería igual a la corriente I por la integral sobre una curva cerrada de este doble producto cruz, donde tengo que poner B por A punto C menos C por A punto B. B es el dr, entonces el primer término que tengo que poner acá es dr por R punto B menos el C, que es el tercer término, ¿cierto? Que aquí sería el B, entonces sería B por dr punto R. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos una expresión, voy a poner un paréntesis aquí para que se note que la integral es sobre estos dos términos, y esa sería una expresión para el torque, suponiendo que yo conozco el B como función de R, ¿no? Estamos aquí en el caso genérico todavía no pasamos al siguiente paso, que es decir que B sea uniforme. Por ahora vamos a decir que B es una función cualquiera, digamos, ¿ya? Una función vectorial cualquiera. Entonces esta es nuestra expresión para el torque. Si yo conozco B y conozco el circuito, en el sentido de que conozco la corriente que pasa por él, que es I, y conozco su geometría, la cual me permiten conocer tanto el R como el DDR, entonces con eso yo puedo calcular el torque que el campo magnético hace sobre ese circuito. ¿Ya? Entonces ahora vamos al caso en que B es uniforme. Es decir, B es uniforme. ¿Ya? En ese caso, ocurren cosas interesantes en el sentido de que, por ejemplo, si B es uniforme, para efectos de este segundo término, yo lo puedo sacar fácilmente fuera de la integral. ¿Ya? Entonces lo que me queda es T es igual a la corriente por la integral cerrada de dr por R punto B, ¿cierto? Menos un siguiente término, que sería I, y ahí es donde puedo sacar el campo, porque como el campo ahora es uniforme, de hecho le tengo que poner un B sub 0, porque para denotar que estamos hablando de un campo uniforme, entonces ese campo uniforme yo lo puedo sacar afuera, y lo que me queda entonces es una integral de dr punto R. ¿Ya? Y aquí es donde entra una cosa que yo les hice harto hincapié en la clase, que cuando uno es capaz de escribir todo su integrando, que es todo lo que está acá, si uno es capaz de escribir eso como un diferencial, entonces, al hacer la integral de ese diferencial en una curva cerrada, necesariamente esa integral tiene que anularse. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi integrando, que es un diferencial, es decir, la variación de algo, ¿ya? Y yo integro la variación en una curva cerrada, es decir, sumo lo que varía algo
a lo largo de una curva que me lleva hasta el punto original, hasta el punto inicial, entonces ese algo no pudo haber variado. O mejor dicho, la suma de esas variaciones tiene que hacerse cero porque volví al punto inicial. Es decir, si ese algo es, no sé, pues, el vector posición, el módulo del vector posición al cubo, por decir algo. Y yo estoy integrando las variaciones del módulo del vector posición al cubo, al irme desde el origen, darme una vuelta y volver al origen. Entonces, claro, al volver al origen, el módulo del vector posición al cubo tiene el mismo valor que tenía al principio porque volví al origen. ¿Ya? Quiere decir que las variaciones del módulo del vector posición al cubo, sumadas sobre toda la curva que me llevó a regresar al origen, tienen que ser cero. ¿Ya? Por lo tanto, cualquiera sea el caso de la función que yo tenga acá, si yo soy capaz de expresarla como un diferencial, y ese diferencial está integrado en una curva cerrada, el resultado me tiene que dar cero. O el resultado es cero. ¿Ya? Entonces, lo bonito acá es que yo sé que el diferencial de r al cuadrado, por ejemplo, es decir, el vector posición sobre la curva, módulo al cuadrado, ¿ya? Eso es lo mismo que el diferencial de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, si es que expreso este r cuadrado en coordenadas esféricas. Lo podría expresar en cualquier tipo de coordenada, pero en este caso me conviene expresarlo en coordenadas, no esféricas, perdón, cartesianas, ¿ya? Entonces yo sé que esto es igual a 2x por dx más 2x por dy más 2x por d, perdón, ay, que estoy mal, y por dy y 2z por dz, ¿cierto? Y eso, evidentemente, es dos veces el producto punto entre r y d de r, ¿cierto? Porque las componentes de d de r son de x, de y, a de z, y las componentes de r son x, y y z. Entonces el producto punto entre estos dos son x por dx, y por dy, z por dz. La suma de esas cosas, ¿ya? Y como lleva cada uno de estos términos lleva un 2, entonces 2x por punto de r, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que gano con esto? Lo que gano es que con eso muestro que r punto de r es igual al diferencial de r al cuadrado dividido en 2. ¿Ya? Entonces lo que tengo acá es una integral sobre una curva o un medio, la integral sobre la curva del diferencial de algo, el cual lo voy a integrar sobre una curva cerrada. Entonces eso me tiene que dar 0, porque voy a volver al origen y el r al cuadrado en este caso no me va a haber cambiado, ¿cierto? Entonces sumar las variaciones de r cuadrado sobre la curva me tiene que dar 0. Entonces con eso llego a que esto es 0. ¿Ya? Y lo único que me sobrevive es esta parte de acá. ¿Ya? Entonces hasta aquí ya más o menos tengo adelantado el camino en el sentido de que puedo calcular el torque que ejerce un campo magnético uniforme sobre una espira, un circuito que tiene una corriente I y que tiene una cierta forma que me permite calcular esta integral de R con el R acá, con el de R acá, ¿ya? Sin embargo, todavía no lo tengo en la mejor forma posible, en términos de poder manipular esto algebraicamente. ¿Por qué? Porque todavía no soy capaz de sacar el B0 afuera de mi integral, ¿ya? O sea, el B0 no me va a salir como un vector afuera de la integral, porque evidentemente como B0 no depende de R, la tentación está de poder sacarlo fuera de la integral, ¿cierto? Y poder dejar este torque expresado como algo que es B sub 0, punto algo que depende de las características del circuito, o producto cruz, algo que dependa de las características del circuito. Es decir, quiero poder separar todo lo que tiene que ver con las propiedades del circuito de aquello que tiene que ver con el campo, ¿ya? Y no puedo hacerlo tan simple como sacando el B0 para afuera de la integral acá, ¿ya? Entonces voy a hacer una pequeña manipulación que depende de un pequeño truquito que está justamente relacionado a esto de que las integrales de cosas que son diferenciales sobre un circuito cerrado o sobre una curva cerrada tienen que hacerse 0, ¿ya? Al tiro les voy a mostrar en qué consiste ese truco.
pequeño truco. Y es el siguiente. Yo sé que la integral sobre una curva cerrada de la siguiente expresión, diferencial de r punto b0 multiplicado por r, todo dentro del diferencial, ¿no? Todo dentro del diferencial. Eso tiene que hacerse igual a 0 por la misma razón que les vengo explicando en los últimos 5 minutos, ¿ya? Esto es una expresión que depende de r, que si yo sumo lo que va cambiando eso a lo largo de la curva, al volver tiene que darme 0, porque vuelvo de nuevo al mismo punto inicial, ¿ya? Entonces, como esto es 0, entonces eso me permite hacer el siguiente truquito, que es que, bueno, esto es 0, pero a su vez, esto es igual a la integral sobre una curva cerrada, y aquí yo voy a expandir este diferencial ocupando la regla que conocemos sobre derivadas de multiplicaciones, ¿no? Entonces lo que nos va a quedar acá es d de r punto b0 multiplicado por r más r punto b0 multiplicado por d de r. ¿Ya? Y entonces esto me permite encontrar que la integral, como esto igual a 0, ¿cierto? Entonces la integral sobre una curva cerrada de dr por r punto b0, que es exactamente lo que está acá, ¿no? Eso es igual a menos la integral sobre una curva cerrada de dr punto b0 multiplicado por r. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque yo ahora puedo encontrar una expresión para el torque que es igual a I por esto, pero esto lo voy a expresar de una manera media rara, que no les va a hacer mucho sentido al tiro, pero después les va a hacer sentido, en el sentido de que puedo decir, mira, esta integral yo la puedo escribir dos veces como integral de dr por r punto b0, pero dividido en 2, ¿ya? Si la divido en 2, todavía me queda la otra mitad, que la voy a expresar de nuevo como integral de dr r punto b0, dividido en 2. Y ustedes me van a decir, bueno, eso es una tontera porque estas dos cosas son iguales, mejor dejo una y cancelo el 2. Bueno, pero es que lo que pasa es que esto es igual a esto y por lo tanto lo puedo reemplazar por esto. Entonces esto lo puedo dejar como menos ddr punto b0 multiplicado por r. ¿Ya? Y acá, esto me permite entonces escribir que el torque es igual a I medios por una integral cerrada de dr r menos b0 menos dr punto b0 multiplicado por r. ¿Ya? Y esto es un doble producto cruz. ¿Ya? Le voy a recordar el doble producto cruz, que era A cruz B cruz C. Eso es igual a B por A punto C menos C por A punto B. ¿Ya? Y ustedes, si se fijan, si al B yo lo identifico con el dr, y al... bueno, esto es un producto punto aquí, ¿eh? Y al A yo lo identifico con el R, y al B y al C lo identifico con el B0, ¿cierto? Entonces este término al tiro calza con este término acá, en el sentido de que acá de nuevo voy a tener el C, a ver, no,
Este R.B0 yo lo puedo escribir como B0.R, ¿no? Porque el producto punto es conmutativo, ¿ya? Ahí sí. Entonces, de R es B, y acá entonces tengo este A.B también lo puedo cambiar por B.A, ¿no? Entonces, B es de R, ¿cierto? A es B0, y C, que lo puedo poner a este otro lado, es R, ¿cierto? Entonces, veo que en estos dos términos hay una correspondencia completa entre los A, B y C y los B0 de R y R, ¿ya? Entonces, como esto es el doble producto punto entre A, B y C, entonces lo que tengo acá vendría siendo igual a I medios por la integral de A, que es B0, cruz B cruz C, que es de R cruz R. Y esto yo sí lo puedo sacar fuera de la integral, ¿ya? Es decir, mi producto cruz ahora está, o sea, mi B0 está completamente factorizado respecto del integrando. Y lo puedo sacar completamente fuera de la integral, ¿ya? Eso me va a permitir calcular el torque de una manera que me permite separar las propiedades del campo de las propiedades del circuito, ¿ya? Y eso nos va a permitir definir cosas respecto del circuito. Vamos a definir, por ejemplo, algo que se llama momento magnético en el circuito, etcétera, ¿ya? Y de ahí vamos a poder ver cuál es el rol que juega la forma del circuito respecto de este torque. Pero uno puede ver a priori que aquí va a aparecer un torque distinto de cero, que va a depender tanto de B0 como de las propiedades del circuito, y que, bueno, va a tener ciertas propiedades que no se las voy a adelantar porque hasta aquí llegué con la clase delante. Pero eso, por aquí, hasta aquí lo que tenemos que tener claro es que con esto ya podemos factorizar nuestro torque, ¿ya? Así que voy a dejar la clase hasta acá. Lamentablemente no puedo seguir más porque delante cuando hice la clase fue hasta ahí donde llegué, ¿ya? Así que lo dejamos ahí y lo retomamos el martes cuando volvamos del receso. Que estén bien.